Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Laura Gar Psicología. Hoy vamos a hablar de empezar de cero, cambiar de lugar de residencia y todas las complicaciones asociadas. Comenzamos. Bueno, como sabéis, hoy es domingo y hoy pues tenemos un ratito para estar aquí juntos, sentados en nuestro sofá con nuestra infusión calentita, puesto que el invierno está casi ya ahí. Aquí en Asturias no sé si hoy tenemos 13 grados y bueno, pues aunque haya salido un poquito el sol hoy, pero bueno, estamos en una mañana hogareña más. Como persona que no se ha mudado ni una ni dos, sino más de 12 veces, creo que más o menos tengo ya un poco de callo en las sensaciones que solemos tener cuando empezamos de nuevo en algo. Y más aún si le añades cambio de ciudad, incluso cambio cultural. Y es verdad que, por ejemplo, en mi caso no es que me haya cambiado de país nunca, pero sí que es verdad que al final empezar de cero en un sitio supone un montonazo de cambios que a priori en la teoría pueden resultar hasta tentadores, la idea de ser un desconocido, empezar todo de nuevo, pero en la práctica puede ser un estrés psicológico brutal. Yo personalmente empecé mi primer cambio más así abrupto del pueblo, un pueblo de Almería, así chiquitito, a Madrid. Y de Madrid pasé a Málaga y de Málaga volví a Almería y de Almería ahora estoy en Asturias. Es como conociendo la península ibérica, ¿no? Con sus particularidades. Y bueno, una de las ideas fundamentales como eje que tengo en este vídeo es que cuando vemos este tipo de corrientes psicológicas internalizantes de tú eres tu mejor tú, bienestar, yo, el bienestar es contigo mismo y tu mente, me surgen muchas preguntas que realmente no consigo terminar de destilar ni siquiera como psicóloga, puesto que nuestro bienestar está totalmente condicionado por los contextos donde nos movemos. Y fijaos si cuando cambiamos de ciudad y empezamos de cero hay tantísimos cambios simultáneos como para uno atribuirse, ¿no?, la absoluta individualidad como peso fundamental del bienestar. Y es una interacción realmente entre el individuo y el ambiente. Y el cómo aprendemos a ajustarnos a los cambios ambientales realmente es la clave para ese bienestar que buscamos. La primera sensación que aparece cuando solemos mudarnos y empezamos de cero es estrés. Cuando uno vive en su ciudad natal, da por hecho muchas cosas que cuando te mudas de repente te das cuenta de que las tenías muy automatizadas y te hace la vida mucho más sencilla. Es decir, no sé, ¿dónde tengo que comprar el pan? ¿Dónde tengo que ir a la ferretería a hacer una copia de llaves? ¿Dónde tengo que ir a comprarle el pienso de mi perra? ¿Dónde tengo que ir al médico? O sea, hay una serie de cambios brutales que en tu ciudad tenías mucho más ya en modo piloto automático, y eso normalmente cuando cambias de ciudad, cuando cambias de contexto, la primera sensación que suele sobrevenir es muchísimo estrés. Esta parte es normal y suele durar un tiempo hasta que te sueles acostumbrar al entorno y tienes más o menos ciertos parámetros básicos totalmente ya asentados, ¿no? Incluso a cuánto me pilla el Mercadona de distancia, de poder ir en coche, poder ir andando, me llevo el carrito de la abuela. Todo este tipo de cosas son fundamentales tenerlas naturalizadas porque a todos nos va a pasar cuando empecemos de cero en un lugar. La siguiente sensación que va a venir es tristeza y nostalgia, seguro. Por más que uno incluso ese cambio lo haya hecho buscado y deseado, lo más normal es que cuando surjan ciertos momentos, y más si te has mudado a una ciudad sola, es que cuando, por ejemplo, tengas un problema o incluso una alegría, tengas momentos relevantes o fechas importantes tanto para ti como para las personas que quieres o has dejado atrás, es que te invade una nostalgia tremenda de querer estar en esos momentos, siendo partícipe de esas personas en sus momentos o ellos en los tuyos, y no poder hacerlo. Y más cuanto más lejos te vayas a mudar, pero aún así es difícil poder estar en todos los saraos o incluso, oye, bájate que vamos a quedar. Ese tipo de quedadas que hay que estar para poder hacer. No es solo ya como una Navidad o un cumpleaños, ¿no?, sino estar en los momentos más cotidianos, ¿no? La tristeza y la nostalgia te va a invadir seguramente de forma aplastante en muchas ocasiones, especialmente pues en esos momentos, y eso también es algo evidentemente natural. Hay una cosa que también me pasa mucho en terapia y es que la gente cuando a veces incluso les pasa en su propia ciudad, ¿vale? Pero bueno, pasa a veces más cuando te has mudado a una ciudad nueva y conoces a una pareja, ¿no? O incluso te has mudado por una pareja. Y es que estas personas a veces dicen: es que tengo mucha dependencia emocional de mi pareja, quiero tener menos dependencia emocional. Realmente la dependencia que tienes
en el caso que la tengas, es súper adaptativa realmente, porque si el único soporte de seguridad y de afecto y de cariño y de todas las variables que te proporcionaría o te proporcionaba tu contexto antes, lo soporta una sola pata de la mesa, que es tu pareja, tiene mucho sentido que te aferres con uñas y dientes a no querer perderlo bajo ningún concepto, y hasta puede que desarrolles más miedos aún al abandono, más celos, más dependencia, de lo que se suele entender por dependencia. Pero esto a veces es un problema que tiene muchísimo más calado y tiene que ver con que a lo mejor el hecho de que no estás haciendo a lo mejor suficiente contacto y conexión con las variables de tu entorno nuevo, es decir, no estás haciendo quizá amistades profundas, amistades buenas, no estás haciendo cosas que a ti te apasionen en ese lugar y gracias a esas actividades conociendo personas más afines a ti, a lo mejor tu trabajo no te gusta, a lo mejor en tu trabajo no hay gente afín a ti o incluso estás en paro, a lo mejor incluso dependes económicamente de tu pareja o la casa es de tu pareja. Entonces, evidentemente todo este tipo de cosas son súper importantes para entender por qué a veces surge la dependencia emocional y es muy adaptativa cuando evidentemente sujetamos la vida en una pata, pero eso en sí obviamente no es bueno. Pero claro, este tipo de cosas cuando estamos fuera cobran como muchísima más importancia porque esas personas se vuelven lugares seguros que en ese sitio tan hostil nuevo no tenemos. Entonces el deseo de amarrarlo es mucho más intenso, ¿no? Si es el caso, ¿no?, de que por ejemplo empiezas a conocer a alguien nuevo, que seas consciente de que esto te puede ocurrir, que tampoco es malo, aquí nada es patológico como tal, sabes que soy conductista, aquí lo patológico es como, bueno, vamos a ver qué conductas haces y qué consecuencias te traen, eso sería más óptimo para una conductista y saber si eso es la vida que quieres o no. Pero bueno, lo que os decía, sabiendo que esto te puede ocurrir, o incluso amistades que también te enfades como con más, no sé, virulencia, ¿no?, si no te llaman, puede ser también una especie de síntoma de que este tipo de sensaciones de seguridad, de vinculación, de pertenencia te están faltando en ese nuevo lugar. Sigue trabajando más amistades, sigue haciendo ese tipo de cosas que seguro que te van a ayudar mucho si es tu caso con este problema. Luego, los desbalances emocionales ocasionados por todas estas cosas. A mí me pasa un montón y es una mierda, ¿qué os voy a decir? Hay veces que, no sé, pues te ha salido algo mal en el trabajo o tienes alguna otra cosa que digas, hay que ver que y de repente te da ahí un bajonazo emocional tremendo. Es decir, bajonazo entendido como tristeza profunda, lágrimas, desesperación, desesperanza, abatimiento, o sea, todas estas cosas que se entiende como un bajón, ¿no? Y claro, a poco que rascas un poco te das cuenta que en realidad a lo mejor ese problema no era para tanto en el contexto del que venías, ¿no? Es decir, si ese problema te hubiera pasado en tu tierra natal, donde puedes decir, oye amiga, vamos a darnos una vuelta y te despejas un poco o vas a tus sitios asociados a sitios de felicidad y seguridad, a lo mejor ese problema ni siquiera te habría importado mucho menos. Pero claro, cuando estás en un lugar donde todavía al principio, sobre todo, no tienes suficientes lugares agradables, reforzantes de seguridad, de amor, de pertenencia, es más fácil que también tengas más altibajos aún emocionales fruto de este tipo de cosas. El trabajar el tejido de relaciones sociales se vuelve fundamental cuando empiezas de cero. Por eso digo que incluso cuando puse el vídeo del autocuidado, que el autocuidado en realidad y el bienestar psicológico tiene más de social de lo que parece. Porque en la medida en la que nosotros nos sentimos conectados a otras personas, nos sentimos queridos, nos sentimos apreciados, nos sentimos pertenecientes al entorno en el que estamos, también más bienestar vamos a tener cuando estamos a solas. Por más que te hagas actividades autorreflexivas e hiperinternalizantes, probablemente no te sientas mejor si te sientes totalmente ajeno al lugar que te rodea. Y esto es muy normal que te ocurra especialmente cuando te acabas de mudar a un sitio nuevo que no conoces y que conoces poca gente o ninguna. Algo que he mencionado antes de muchísima importancia es el tema de las actividades. A veces solemos pensar que cuanto más buscamos algo, más lo vamos a obtener, ¿no? Y a veces esto no funciona exactamente así, especialmente con las relaciones sociales. Es decir, como la gente que cuanto más busca el amor, más les escapa, ¿no? El tema de las actividades me refiero a saber estar conectado o buscar cosas que te puedan gustar o incluso apasionar. No tienen por qué ser snowboard o cosas muy caras o rocambolescas. A veces puede ser cocina, puede ser crossfit, puede ser arcilla, puede ser jardinería, puede ser lo que te dé la gana. Hay mil cosas que puedes hacer que ya de por sí te gustan de base, que sabes que estar en contacto con eso te va a gustar, te podría gustar y que precisamente por esa afinidad puedes encontrar gente más parecida a ti en valores o intereses y que haga ese puente de la actividad más fácil para que conozcas gente. Porque sí, conocer gente y hacer amistades cuando eres adulto es algo activo, no es algo pasivo, no es como cuando estabas en el colegio o la universidad que parecía como casi
ni siquiera forzado y ni provocado, ¿no? Era como algo natural, de donde en el día a día estás constantemente con personas y van surgiendo las amistades. Cuando eres adulto tienes que hacer cosas para hacer más favorable contextos donde aparezcan personas que a priori podrían ser más interesantes, que conectes con ellas porque compartís esa actividad y probablemente ciertos valores, al menos en torno a eso. Luego, por otra parte, también será muy importante que lidies con emociones de miedo al rechazo, inseguridades, y si no les caigo bien, da igual, todo este tipo de cosas que son súper incómodas, pero que son fundamentales que nos las echemos a las espaldas, es decir, que las tengamos y aún así nos acerquemos a la gente, les preguntemos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va con esta actividad? La que sea, o hay que ver qué duró esto, o cualquier tipo de comentario descontracturante, ¿no? Liviano, que pueda hacer que esa primera ruptura del hielo en esa actividad vaya favoreciendo ese acercamiento entre las personas, ¿no? Luego a partir de ahí pues ya se sabe, ¿no? Es decir, pues eres de aquí, no, tal, teléfono, Instagram, quedadas, estar pendiente de este tipo de cosas, actividades locales, el folclore, las ferias, todo este tipo de cosas pueden hacer más probable que también vayas conociendo gente. Cuando eres adulto es muy difícil, sobre todo en sitios más cerrados, no es lo mismo Madrid que Asturias, por ejemplo, porque a veces nos da la sensación de que la gente como que ya tiene sus grupos de amistades hechos, pero también a la gente le gusta a la gente diferente que le pueda aportar cosas diversas y también gente abierta a conocer personas nuevas. Hay siempre ambientes donde puedes encontrar gente dispuesta y predispuesta a ello. También había y hay aplicaciones justo para buscar amistades tipo Tinder, pero sin ser ese tipo de función, como el Wolala o alguna de estas que estaban basadas en eso. Y a veces blogs, dependiendo de tu ciudad, habrá unas u otras, pero a veces estas cosas pueden ayudarte a favorecer los contactos. Es verdad que al igual que le pasa al Tinder, con estas aplicaciones todo se torna como demasiado forzado y a veces es complicado que vaya surgiendo la naturalidad en esos acercamientos al principio, pero bueno, si te sirve para encontrar gente mediante ese tipo de estrategias, pues perfecto. Todo este tipo de cosas nos van generando nuevas relaciones y a lo mejor una persona te presenta a alguien y es ese alguien, gracias a ese puente, el que te ha servido para estar en movimiento y abrir nuevas amistades. Una de las cosas también que suele surgir mucho cuando estás fuera es esa sensación al principio de desconexión social, de aislamiento, de que si te partes la cabeza en la ducha a lo mejor nadie se entera y te encuentra nada los días, sobre todo si vives solo, es una mierda. Esa sensación también puede surgir mucho cuando te mudas fuera, aunque a veces te puede surgir también en tu propia ciudad si te desconectas mucho de las personas. Entonces nada, así como pequeñas cositas que supongo que también no suele ser a nadie una sorpresa, que pueden ayudar a hacer tu entorno más acogedor, más familiar, es que tengas pues objetos de la gente que has dejado atrás, que te transmitan esa sensación de amor y hogar de los que has dejado, fotografías, ropa, cartas, notas, libros, lo que sea, que te recuerden a esas personas. Yo, por ejemplo, tengo esta taza, que es de mi amigo Aníbal, que me la regaló por mi cumple, que es hecha a mano en Granada, y de hecho es una granada. Y claro, pues me recuerda muchas cosas, a mi grupo de amigos, a mi tierra, Andalucía, no sé, es como que transmite muchas sensaciones tener siempre esta taza en mis manos, ¿no? Es un ejemplo, pero no hay que minusvalorar las sensaciones en cositas pequeñas que pueden, sin darnos cuenta, transmitirnos toda esa sensación de hogar que tanto echamos en falta cuando estamos fuera. Y nada, también decirte que por muy aislado o aislada que te sientas y donde estés, probablemente hay muchísimas personas exactamente igual que tú, deseando conocer a una persona como tú. El problema es que estamos encerrados e internalizando nuestros problemas psicológicos, intentando solucionarlos en lugar de buscar fuera cómo conectar y hacer cosas interesantes con la gente, hacer proyectos, hacer cosas chulas e incluso cómo hacer grupos para que la gente que se siente así conozca gente y se favorezcan estas cosas. ¿Cuánta necesidad tenemos, yo creo, de hacer cosas para unificar a la gente? Creo que la digitalidad es maravillosa, ya lo sabéis, gracias a ella conectamos con gente de todo el mundo y por eso podemos hacer cosas tan maravillosas. Pero es verdad que es posible que también hagamos tantas cosas de grupo digitales que nos hayamos olvidado del valor tan importante que tiene, y siempre lo digo, soy una pesada, conectar con la gente de forma real, de forma física. Y esto sería muy bueno que cada uno en su entorno, donde esté, intente hacer cosas, ¿no? En la medida que pueda, no tanto para vivir en base a yo viajar, yo satisfacción propia, que también, ¿no? Hay que uno cubrir sus necesidades y luego ya lo demás, pero a veces estar también más orientados al grupo, a
la comunidad, ¿no? De alguna forma. A veces se nos olvida el impacto que todos y cada uno de nosotros podemos tener en la sociedad, en pequeña escala, en nuestro entorno más inmediato. No tiene por qué ser actividades per se solidarias, de ir a comedores sociales, que también lo puedes hacer, incluso recoger basuras de la playa, perfecto, lo puedes hacer y es maravilloso. Pero yo me refiero incluso a algo que a ti se te dé bien y te guste y cobres por ello, que no tiene que ser necesariamente una penitencia para poder ayudar a los demás y contribuir al entorno, que puedes hacer cosas increíbles y a la vez también, oye, tener tu nevera llena, que no pasa absolutamente nada, podemos contribuir y a la vez que no nos falte a nadie, joder. Es como, o soy un hipercapitalista que solo quiero el dinero y odio a las personas, o soy un entregado a los demás y no tengo nada y odio los lujos. Pues yo qué sé, tampoco tenemos por qué situarnos en ningún extremo. Podemos querer tener dinero, vivir a gusto, podemos ayudar a los demás, podemos ser buenas personas, podemos contribuir al entorno, podemos también salvaguardar nuestra privacidad. Quiero decir, es que el mundo de la polaridad de hoy en día me pone muy nerviosa. Pero bueno, esto ya es un tema aparte político, supongo. Lo que os quiero decir con esto es que hay muchas formas de que contribuyamos a la salud mental de la población individual de forma grupal, haciendo cosas por otras personas de una forma u otra. Estas cosas nos pueden ayudar mucho a salir de ese estado de empezar de cero, de agonía y apatía que tanto suele a veces aparecer al principio. Y bueno, para los que somos trabajadores online, que encima empezamos nuevos en una ciudad y no conocemos ni siquiera compañeros de trabajo, se hace a veces incluso más complicado estos temas. Pero bueno, cuando haces cosas, pasan cosas y hay que estar en movimiento para que pasen las cosas. Y no sabes cuáles, no sabes en qué medida ni en qué momento, pero probablemente mucho más que internalizantemente en tu casa, autorreflexivo, pensando y menos experimentando las contingencias de la vida en la calle y bueno, pues apreciando lo bella que es la vida, el entorno y todo lo que tenemos, que es finito, nosotros los primeros, no sabemos lo que va a durar y oye, pues estamos aquí para aportarnos todos, ¿no? De una forma u otra. Tú puedes hacerlo con lo que tú tengas, da igual lo que sea, y a lo mejor esa desconexión que quizá puedas llegar a sentir en ese nuevo entorno, puedes encontrar como el punto o el nexo de unión que poder dar a alguien de tu entorno de alguna forma u otra y empezar a transmitirte a ti mismo esa sensación de hogar que quizás necesitas haciendo ese tipo de labores o estrategias o actividades que te vayan implicando más en ese nuevo sitio. Vamos a ver qué tal se nos da la adaptación asturiana. Yo siempre que os digo las cosas también son para mí, para aplicármelas, que aquí todos tenemos nuestro propio trabajo. Aquí estamos para ayudar en lo que haga falta. Tenéis mis contactos, mis correos, suscríbete, dale like, comparte y nada más. Chicos, que encantada de hablar con vosotros cada semana y nos vemos en el siguiente vídeo.